Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por vuestro tiempo e interés. Hoy en OpenAdapta vamos a ver una introducción rápida al estupendo software de comunicación aumentativa y alternativa Grid 3. Yo me lo he bajado, tenéis 60 días para poder probarlo, por si os interesa adquirirlo. Este es un software de pago, pero está muy bien, merece mucho la pena si podéis conseguirlo. Permite muchas opciones. Vamos a ver algunas de ellas muy rápidamente. Aquí vemos que tenemos la cuadrícula por defecto de Supercore 50, ¿vale? Vamos a ver cómo hemos llegado a ella. Si damos a Grid 3, os pondré el enlace de la empresa donde podéis pedirlo, os lo descargáis, lo ejecutáis, dais un correo y lo instaláis. Es muy sencillo, yo lo tengo ya instalado. Aquí me sale la cuadrícula que estoy probando para mi hija, que bueno, tiene solo 2 celdas, pero vamos a ir a ver cuáles más hay. Si nos vamos al menú, aquí está todo. Grid Explorer, vemos que tenemos un montón de cuadrículas. Muchas de ellas ya vienen preinstaladas, otras no vienen preinstaladas pero se pueden bajar, muchas son gratis, otras son de pago, con símbolos muy diferentes. Todas ellas las podréis editar para adecuarlas lo más posible al usuario, o podéis crearos una desde cero como he hecho yo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si seleccionamos Supercore 50, se nos abre una cuadrícula que tiene 50 celdas, que son las 50 palabras más utilizadas en el vocabulario núcleo con ese número de palabras. Recordad que un 80% de nuestro vocabulario lo podemos hacer con 300 palabras, con lo cual esto está muy bien. Con un número limitado podemos decir casi todo, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que esta es la cuadrícula adecuada para el usuario. Pues bueno, vemos que tenemos un poco de todo. Los pronombres, verbos, acciones, tenemos lugares, tenemos un teclado, etcétera. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, Quiero poner. Quiero poner. Ponemos. Aquí. Ponemos aquí. vale, tenemos muchas opciones, podemos volver, podemos, aquí vemos cómo está la categoría, por ejemplo, de lugares, ¿vale? La casa, el parque, etcétera. Tenemos acciones, por ejemplo, también, ¿vale? Vemos cómo una cuadrícula va enlazando a otra cuadrícula. Tenemos también el teclado, por si podemos utilizarlo, nos permite decir muchas más cosas, ¿vale? Etcétera. Bien, aquí tenemos una cuadrícula de 50 palabras, una cuadrícula que a su vez enlaza con otras cuadrículas, ¿vale? Pero tenemos muchas otras cuadrículas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el Symbol Talker, por ejemplo, tenemos el Fast Talker, vamos a Grid Explorer. Podemos utilizar cuadrículas más específicas, como podría ser una cuadrícula de alto contraste para personas con problemas de visión y que esto les pueda ayudar. Tenemos, además de las cuadrículas para comunicarnos, tenemos juegos, por ejemplo, de causa y efecto. ¡Ah! Lanzo secador. Esto lo seleccionaremos en la persona usuaria. O de disfraces, etcétera. Hay muchas opciones, ¿vale? También tenemos accesibles como Spotify, YouTube. Podemos controlar el ordenador y podemos controlar el entorno, la domótica, ¿vale? Esto es algo más complejo, etcétera. Bien, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las cuadrículas que vienen por defecto, o esta, por ejemplo, que nos podemos bajar, ¿vale? Pero es bastante probable que estas cuadrículas no nos valgan tal cual. Entonces podemos o editar una de estas cuadrículas o hacer una desde cero, ¿vale?
Claro, debemos saber qué palabras vamos a utilizar en cada momento, el número de palabras, cómo las vamos a categorizar, si en una cuadrícula o en varias, el tamaño de las celdas para que la persona pueda percibirlas y seleccionarlas, el icono, el pictograma que va dentro de cada celda, porque para una misma palabra podemos tener pictogramas muy variados, imágenes realistas, imágenes esquemáticas, etcétera, colores diferentes, fondos distintos, contornos distintos, etcétera. Y esto muchas veces tiene una gran importancia. Entonces, es importante dar con el más adecuada. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que queremos editar esta cuadrícula, que ya está aquí. Pues nos vamos a editar cuadrícula y seleccionamos una celda. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos quitarla si queremos, ¿vale? Podemos cambiarle la accesibilidad de la celda también. ¿Qué podemos hacer? Podemos quitar la imagen y dejamos solo la palabra. Esta palabra además se puede cambiar. Se puede poner una fuente distinta, contenido distinto, un color diferente, etc. ¿Qué más podemos hacer? Podemos editar la imagen. Podemos cambiar aquí algo si queremos, ¿vale? Podemos podemos insertar una imagen entre la librería que tiene, tiene muchísimas opciones, ¿vale? Para poner unas imágenes diferentes. Bueno, aquí las hemos mezclado, pero podemos poner una sola, evidentemente, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues si nos ve, bueno, podemos editar el estilo, ¿vale? Podemos ponerle un relleno de otro color, una forma diferente, bordes o contornos también distintos, para que sea mejor percibible por el usuario. Luego también hay que fijarse en los comandos asociados a cada una de las celdas, ¿vale? Tenemos muchas opciones como escribir, leer, saltar a otras páginas, etc. Bien, vamos a imaginar que esto es lo que nos vale. Bueno, y recordar que podemos hacerla desde cero. Podemos incluir imágenes de librerías diferentes, de internet, de fotografías que hayamos hecho nosotros que sean iguales que la realidad, ¿vale? Etcétera. Vamos a imaginar que esto nos vale. Pues bueno, hemos visto cómo cambia, ¿no? la cuadrícula. Bien, ¿qué más cosas nos puede interesar aquí? Pues nos puede bueno, nos puede no, ¿qué más cosas nos interesa? Bien, la cuadrícula interesa guardarla, ¿vale? La imprimimos, por ejemplo, ¿vale? Para tenerla también en papel. Bien. ¿Qué más cosas nos interesan? Pues el método de acceso. Entonces, si nos vamos a configuración, pues aquí tenemos, por ejemplo, que el método de acceso, aparte del táctil, ¿vale? Pues tenemos el acceso a distintos conmutadores, pulsadores muy variados, y dentro de los pulsadores, además, podemos variar cuál es el funcionamiento. Por ejemplo, podemos hacer un toque para empezar y uno para seleccionar, o podemos hacer que empiece solo y un toque para parar, como está puesto en el vídeo que hice con el pulsador ultrasensible de Mackey Go y TD Snap, o que es otro software distinto, también bastante bueno. O podemos utilizar también, por ejemplo, bueno, hay muchos tipos de pulsadores, o podemos utilizar también, por ejemplo, un ratón de mirada, ¿vale? Para poder seleccionar las celdas con los ojos, con el movimiento de los ojos. Bien, a ver, yo veo que aunque hay muchísimas formas de acceso que para la mayor parte de las personas pueden funcionar, todavía existen, creo, algunas personas que pueden no beneficiarse del uso de estas tecnologías lo suficientemente bien porque no tienen un método de acceso adecuado. Por eso en mi web he puesto otros métodos de acceso que no he visto en otros comunicadores, como puede ser el uso con inteligencia artificial, el machine learning, o como puede ser la detección con el movimiento, por ejemplo, de la mano, de un pie,
hay otros que a lo mejor existen, pero son menos personalizables, más caros. Y esa es la razón por la que he puesto esos métodos de acceso para la comunicación alternativa aumentativa, que además sirve para jugar y para el acceso al ordenador. Lo que no he visto todavía es cómo integrarlo en estos software, ¿vale? Por eso lo he emparejado con Scratch personalizado, que está muy lejos de estos software comerciales, pero en los que de momento he podido mostrar estos métodos de comunicación. Yo espero que se puedan implementar pronto en este tipo de software para que haya personas que se puedan beneficiar de ello. Bien, ¿qué más cosas son interesantes aquí? Pues la voz, ¿vale? Viene este programa, igual que otros, viene con unas cuantas voces masculinas y femeninas grabadas, suelen ser voces de adulto. Y aquí veo que por un lado, pues para niños yo no encontré una voz infantil que me gustase en castellano, porque también depende del idioma, y entonces hay alternativas. Si nos da tiempo, veremos cómo instalar una voz externa que va mucho mejor a una niña o un niño. Bien, una cosa que es interesante también, que es muy importante recalcar, es que podemos tener un comunicador como este u otro, y sin mucho más probablemente sea suficiente para una persona que ya era capaz de comunicarse y que, por ejemplo, se ha perdido el habla y necesita un comunicador. Y a lo mejor todo acceso para acceder a ese comunicador. Pero en el caso, por ejemplo, de una niña o un niño que tiene que empezar a comunicarse, que no tiene ese conocimiento ni esas habilidades adquiridas, pues no basta con tener un comunicador, ¿no? Para poder decir, bueno, ya está, es más complejo. Y aquí sí que me gustaría decir unas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué nos comunicamos? Que es un derecho, es fundamental. Nos comunicamos para obtener, rechazar, interactuar con los demás, dar o buscar información, etcétera. Y si nos falta esto, nos faltan muchas cosas. Y a veces nos falta, pues, porque hay unas ideas preconcebidas, como que es muy pronto para poder utilizarlo, perjudica la aparición del lenguaje hablado, y muchas veces hasta lo ayuda, porque necesita determinados requisitos del lenguaje. Además, la comunicación minimiza y nos ayuda a minimizar discapacidades secundarias, mejora los procesos cognitivos y minimiza posibilidades de abuso. ¿Qué es lo que deberíamos hacer aquí? Deberíamos buscar la mejor intervención posible más un acceso adecuado que podemos identificar con una evaluación correcta por parte de un profesional que conozca bien estos sistemas, la metodología, que conozca la patología del usuario y sus gustos también. Esto más muchas oportunidades maximiza las posibilidades de aprendizaje y de éxito. Debemos conocer las estrategias, las buenas y malas prácticas, analizar qué barreras nos impiden empezar o avanzar con la CAA, identificar lo que prefiere el usuario, tener en cuenta el entorno y buscar un asesoramiento personalizado, involucrar además del usuario y de la familia a amigos, a profesores, pues porque necesita usarse mucho para poder llegar a un éxito. No tenemos nada más que observar a los niños que no tienen ningún tipo de problema ni de dificultad todo el tiempo y toda la exposición que están constantemente, directa o indirectamente, al lenguaje, todas las horas que están oyendo, hablando, aprendiendo, y esto no se hace muchas veces en los niños que tienen algún problema. Entonces se juntan dos cosas muy importantes, unas dificultades añadidas más un bajo uso. Yendo de la mano de un profesional
que conozca el tema. No es tan complicado como parece. No es fácil muchas veces, pero no es tan complicado en cualquier caso merece la pena. Yo os animo. Hola, pues vamos a ver ahora cómo podemos descargar una voz particular con parámetros que podemos modificar y nos vamos a centrar en una voz infantil. Bien, yo conozco esta opción, pero probablemente haya más. Entre la dirección web es esta que muestro aquí, donde están las instrucciones, y aquí hay dos opciones. Uno, puedes donar tu voz si quieres. Tienes que leer 100 frases y luego puedes descargar tu voz personalizada, tu voz sintética. ¿Vale? Una opción, si lo que quieres es una voz infantil, podrías decirle a un amigo o a un familiar que sea una niña o un niño, pues que graben una voz, que te la presten, ¿vale? Y bueno, puedes modificar algunos de los parámetros, me imagino, para hacerlo un poco diferente como vamos a ver ahora. Además de donar una voz, lo que puedes hacer es ir al banco de voces que ya existen y aquí vamos a ver las opciones. Ahora mismo vamos a poner el tipo de voz que queramos, por ejemplo, en este caso nos interesa la infantil, el idioma, el español y identificador ponemos este. Entonces, si no ponemos ningún texto y damos a reproducir ejemplo, hola, soy la voz infantil de Aolab en castellano. Nos sale la voz que tiene por defecto, ¿vale? Podemos utilizar distintas opciones como el tono, la intensidad, la velocidad y el timbre. Entonces vamos a ver si lo ponemos a tope el tono. Perdón. Hola, soy la voz infantil de Aolab en castellano. Vale, no cambia. Esto es porque estos parámetros son para las frases que pongamos. Entonces, por ejemplo, voy a poner que me diga esta frase. Bien. Y para que la haga hay que sintetizarla. Bueno, vamos a empezar con el tono medio. Me gusta jugar. Vale. Ahora vamos a poner el tono máximo. Por cada cambio hay que sintetizarlo de nuevo. Me gusta jugar. Bueno, no me gusta. Vamos a ver este otro extremo. Me gusta jugar. Bueno, tampoco. Quizá un valor medio un poco hacia arriba. A ver. Me gusta jugar. Bueno, esta suena un poco mejor. La velocidad también la podemos cambiar en el comunicador en grid 3, o sea que de momento vamos a dejarlo. Vamos a probar con la intensidad máxima. Me gusta jugar. Bueno, no está mal. Me gusta jugar. A ver. Me gusta jugar. Bueno, pues a mí me gusta esta. Vamos a probar el timbre. Me gusta jugar. Nada. Me gusta jugar. Un poco. Me gusta jugar. No, yo creo un poco más medio, como estaba. Me gusta jugar. Vale, como hemos modificado estos de aquí, recordad que podemos también modificar la velocidad, podemos volver a jugar con el tono. Si nos gusta esta voz, pues nos la bajamos, ¿vale? Entonces, para bajárselo hay que darse de alta. Inicias sesión y te da, después de esto, te da opción para poder aquí te da opción para poder descargártelo para Android o para Windows, ¿vale? Además de eso, yo lo que haría es un pantallazo con Paint, por ejemplo, una captura de pantalla o una foto con el móvil o algo, para tener estos parámetros que hemos modificado guardados, y además de la voz que te bajas, si alguna vez tienes que volver a recuperarla o hacer algo de nuevo, volver a poner los mismos y tienes que volver aquí, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos iniciado sesión, que hemos encontrado la voz que nos gusta, nos la descargamos para Android o para Windows y la instalamos. Una vez que nos hemos bajado el archivo con la voz, que es este de aquí, le ejecutamos.
Ahora ya podemos abrir de nuevo Grid 3. Vamos a las tres rayas de arriba a la izquierda, el menú, configuración, voz, voces, en leer, y ahora ya tenemos nuevas voces, ¿vale? Vamos a utilizar la voz que hemos bajado. Vamos a configurarla. Primero vamos a escucharla. La imaginación es más importante que el conocimiento. Bueno, vemos que se aproxima bastante más a una voz de infantil, ¿vale? Pero todavía podemos jugar con los valores de tono, de velocidad y de volumen que hay aquí, ¿vale? No. Sí. Comer. Jugar. Vamos a probar con otra cuadrícula. Quiero. Más. Quiero más. Bueno, desde luego se aproxima bastante más a una voz infantil. Pero bueno, se pueden hacer voces infantiles más diferentes con estas configuraciones. Y bueno, os doy gracias. Y si queréis que ese interesado os ha gustado, darle al like, suscribiros. Y si queréis que pueda interesar a algún grupo o persona, por favor, compartidlo. Gracias.